Por eso lo tenemos aquí a Juan Manuel Ottaviano, que es abogado y que además ha representado a muchos trabajadores del sector y un estudioso, por supuesto, de la materia, que además es un gran debate a nivel internacional, ¿no? No es algo que solamente se está debatiendo en Argentina. Así que muchas gracias por venir y bienvenido. Buenas noches. Bueno, a ver, los dirigentes del oficialismo, los referentes sindicales, presentaron este proyecto y dicen que es auspicioso para los trabajadores de plataforma. No me sale decirle emprendedores, así que pido disculpas. No hay que decirle emprendedores porque no claro, lo son. Claro, es como muy difícil. Pero la expresidenta del PRO, una de las candidatas a presidentes, dijo que, bueno, que lograron frenar el proyecto y que es algo bueno porque es perjudicial para los trabajadores. Y lo mismo dijeron aquellos que se movilizaron, que son un grupo, un segmento de trabajadores de plataformas que también estaban en contra del proyecto. ¿Vos qué opinás? ¿Es bueno o es malo? A ver, a mí me parece auspicioso porque es un registro. Y esto, vos lo decías recién, es solo un registro. Eso hace un poco insólito que la respuesta de las plataformas sea amenazar con despedir a 15.000 trabajadores solo por un registro, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que con este registro se pueda lograr la protección de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas de la provincia de Buenos Aires y menos aún de todo el país. Porque lo que pasa es que falta una ley que proteja a los trabajadores de plataformas a nivel nacional. Las leyes laborales salen del Parlamento Nacional. La ley de contrato de trabajo es una ley federal, una ley nacional. Con un registro, definitivamente, eso no amenaza el modelo de negocios de las empresas, pero tampoco me parece que se pueda hacer mucho por garantizar derechos de los trabajadores. Sería un avance para saber quiénes trabajan y quiénes no en la actividad, ¿no? Ahora, la impresión que tengo, corregime porque puede ser una información parcial, es que si uno piensa lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y lo que dice también la Ley de Contrato de Trabajo, indica que una jornada laboral tiene que ser de 8 horas. Y yo he visto informes donde vos hablaste y también hablaron trabajadores de plataformas y dicen que ellos no están de acuerdo con esa regulación de 8 horas de trabajo tal como lo conocemos. A ver, la jornada de trabajo tiene dos aspectos. Una cosa es el límite de jornada, que es hasta determinada cantidad de horas por día o semanales, y estos trabajadores efectivamente trabajan en promedio muchas más horas que las 8 horas diarias. Ahora, hay otro aspecto de la jornada de trabajo que es la continuidad o discontinuidad de la prestación. Y en este tipo de trabajo, efectivamente, no hay una prestación continua. Y hasta los trabajadores tienen el derecho, porque es reconocido por las empresas de plataforma de manera informal, de rechazar pedidos o de desconectarse y conectarse a la plataforma, y esto les permite cierto margen de administración de su propio tiempo. Imponerles una jornada de trabajo más típica de la industria, de prestación continua, naturalmente les provoca alguna clase de rechazo, y en todo caso ven la posibilidad de una regulación no como una puerta de entrada a los derechos, sino como una manera de cambiarles la manera de trabajar para pasar a trabajar de manera continua. En todo caso, el desafío es sumar ambos aspectos, ¿no? Derechos laborales tradicionales, pero también con la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir su propia jornada y eso está reconocido por la ley. Es interesante eso, porque además estas modalidades de contratación están creciendo cada vez más, ¿no? Con el teletrabajo, es decir, las formas de trabajo están cambiando y eso requiere una actualización de la normativa, de lo que regula ese funcionamiento. Ahora, ¿cómo se hace para que no sea desigual? Porque yo me imagino que si voy a negociar con un empleador las horas de trabajo, y bueno, como siempre, el que lleva las de ganar, obviamente, es el empleador, que te va a decir, bueno, si es producto de una negociación individual o entre estas dos partes, sin que tenga ningún tipo de contenido colectivo, y bueno, lógicamente te va a decir, bueno, vos trabajás lo que yo digo, no lo que vos querés. Sí, se entiende. A ver, la ley de contrato de trabajo hoy sobre la jornada y sobre este aspecto de la jornada dice que los empleadores organizan la jornada de manera totalmente unilateral. Es decir, en los trabajos ningún trabajador ni trabajadora tiene derecho a decidir sobre la jornada de trabajo. En el trabajo en plataformas, esto tendría que ser cambiado. Y no solamente en el trabajo en plataformas, hay otros trabajos que ya se pueden hacer de manera discontinua y se le podría dar el derecho al trabajador de decidir sobre su propia jornada. Y no como negociación individual, sino como un piso de derechos, por ejemplo, para que si un trabajador rechaza una tarea, toma unas horas y no otras, eso no signifique que el empleador pueda decidir qué horas compensar y cuándo. Eso se parece más al banco de horas, que era un proyecto que estaba en la reforma laboral de Macri que finalmente no se aprobó. Esto es lo opuesto al banco de horas, es que en vez de decirlo los empleadores,
lo decidan los trabajadores individualmente y con un piso de derechos colectivo a través de un estatuto, a través de un convenio colectivo o a través de la ley. Si rechazo una tarea, esto tiene determinadas consecuencias. Y que eso esté escrito. Que quede claro. Que el trabajador lo pueda predecir, que pueda saber cuáles son las consecuencias de elegir una determinada hora de trabajo u otra, pero que eso no afecte todo su salario o por lo menos no afecte una base del salario, ¿no? Ahora yo me imagino el empleador va a decir, pero con este tipo de medidas me impedís a mí organizar la actividad productiva. O el servicio en este caso. Lo interesante del trabajo en plataformas y también de otros servicios es que la administración, la gestión del trabajo no es la tradicional. No hay un cronómetro o un reloj en la puerta de la fábrica que te dice a qué hora entras y a qué hora salís. Hay una gestión algorítmica en base a objetivos que pueden ser predichos con antelación, incluso hasta estimando cuántos trabajadores son necesarios en determinada hora, en determinado lugar. Es decir, el poder informativo, informacional de las empresas de plataformas sí les permite gestionar con mayor flexibilidad en favor de los trabajadores el tiempo de trabajo por la gestión algorítmica. ¿Hay un plazo de entrega, por ejemplo? ¿Tenés que entregar el producto en un plazo determinado y si no bajás en el ranking? A ver, las empresas de plataformas tienen diferentes tipos de servicios, ¿no? Para las entregas, lo mismo que para los viajes de movilidad. Hay un sistema, por ejemplo, de alguna de las empresas conocido que se llama Turbo, que es si no te llegan determinada cantidad de minutos, el servicio es gratuito. Bueno, eso obliga a la repartidora a llegar en 10, 15 minutos a domicilio. Ahora, las empresas de plataforma deberían, por ejemplo, respetar en esos tiempos la velocidad que urbanamente está aceptada para poder llegar de un punto a otro. Eso es un riesgo. Eso no está incorporado, las empresas de plataformas, dicho de otra manera, no están obligadas a incorporar esa información, esas variables que hacen a la seguridad y la vida de los trabajadores. Como en cualquier trabajo, tiene que haber reglas de seguridad y de salud, ¿no? Bueno, vamos un poco a ese tema, ¿no? Porque si se quiere es el detonante de todo esto y lamentablemente lo vemos en vidas que se pierden. Lo contamos nosotros a veces, decimos, bueno, un chico fue atropellado y son noticias permanentes. ¿Tienen algún tipo de responsabilidad en ese sentido estas empresas? A ver, las empresas al no estar clasificadas como empresas prestadoras de servicios responsables de los derechos de los trabajadores, no los tienen considerados como empleados, tampoco les garantizan una aseguradora de riesgo de trabajo. Y eso quiere decir que si un trabajador se accidenta o se enferma, inclusive paga con su bolsillo, paga con su tiempo, no puede trabajar y en algunas circunstancias hasta puede ser bloqueado o despedido porque no va a trabajar porque se accidentó o está enfermo. Esta falta de cobertura, en todo caso, lo que implica es que los trabajadores se tienen que solventar su propia cobertura como un seguro de responsabilidad civil, pero el seguro de responsabilidad civil no es la manera de proteger los riesgos y la salud de los trabajadores. Esto hay que hacerlo en Argentina a través de una RT y esto no lo tienen los trabajadores. Claro, estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando y claramente es retroceder 100 años, porque prácticamente es desconocer un derecho básico como el de la protección de la salud, pero estas empresas, y además lo escuché que lo dicen algunos trabajadores, consideran que son emprendedores. Sí, mira, primero que es una cuestión objetiva. No es muy opinable si estas personas están trabajando para las empresas de plataforma por eso digo, o no lo están. Sale decirlo de otra manera. A mí me parece que los trabajadores no se consideran emprendedores, se consideran trabajadores, por lo menos en su gran mayoría. Esto no quiere decir que no consideren, precisamente porque tienen cierta libertad en la gestión del tiempo de trabajo, independientes en algún sentido. Ahora, tener autonomía para tomar decisiones en el trabajo no te hace completamente independiente, completamente autónomo, porque estás trabajando para un empleador y esto es lo objetivo. En todo caso, incorporando derechos nuevos, precisamente para que esa autonomía, aunque sea muy pequeño, aunque sea un margen muy pequeño de administración del tiempo, sea respetado, eso se suma a derechos tradicionales que se derivan de tener una relación de dependencia, un trabajo asalariado para una empresa como cualquier otro. Recuerdo hace unos años el juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que haya cierto control hacia estas empresas y el alcalde porteño, hoy precandidato presidencial, salió rapidísimo a cuestionar esa medida judicial, a decir que se ataca a un grupo de empresas que dan mucho trabajo. Es recurrente ese formato, ¿no? Como diciendo, bueno, si defendés derechos, entonces las empresas se van a ir.
como si fuera lo único que se le puede exigir a una empresa, que dé trabajo. En toda la historia del trabajo siempre hubo claro, siempre aparece algo así. esta amenaza, ¿no? De, bueno, si abolimos la esclavitud, entonces no vamos a poder producir más, porque, digo, este razonamiento siempre estuvo, y es una lógica de amenaza, en todo caso, hacia los trabajadores, ¿no? Si reclamás por derechos, Claro. lo que vas a Te quedás sufrir sin trabajo. es el despido, exactamente. Ahora, a falta de regulación nacional, a falta de protección laboral nacional que garantice derechos laborales a los trabajadores de plataformas, Sí. las soluciones urbanas no son necesariamente las mejores. Un registro habilitatorio que le habilita o le impide trabajar a determinada cantidad de trabajadores, para mí no es la manera de regular el trabajo en plataformas, porque es un trabajo como cualquier otro y tienen que tener derecho a realizarlo libremente. Porque decís, pone el foco en, en el trabajador en vez de la empresa. Sí, lo cual finalmente deriva en enfrentamiento entre trabajadores y trabajadores, como puede haber pasado con el conflicto taxis versus trabajadores de Uber, no solamente contra la empresa. Y además, no hay garantía de derechos efectiva. Cuando hay regulaciones de carácter urbano en relación al tránsito, eso en lo que termina es en controles en la calle con la policía pidiéndoles a los repartidores los papeles de la moto, una habilitación especial para poder repartir. Me parece que no hay que tratar a los repartidores de las aplicaciones como si fueran transportadores de materiales químicos que tienen que tener una especie de expediente en la mochila mostrando qué transportan, ¿no? En todo caso, me parece que hay que tener una actitud un poco más comprensiva respecto de cómo ellos perciben su propio trabajo y hacer un ejercicio de agregación de demandas, de derechos laborales, más respetar estas nuevas formas de trabajar, como por ejemplo cierta libertad en la gestión del tiempo. Esto no se resuelve con registros ni con policías en las calles, digamos. Claro. Vamos a escuchar a Narda Lépez, que cuestionó justamente el rol de estas empresas. No uso ninguna aplicación de pedidos. Nunca. Jamás. No los uso. Me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte 2 empanadas. Me parece una estupidez. ¿Cómo se llama el servicio nuevo? Turbo. Turbo. Hay 10 una turbo, minutos. una turbo nueva. 10 minutos y si no llega, te devuelven la plata. Y matan al de la Como- villa. cuelgan en la plaza. Lo cuelgan en la plaza pública y lo No apedrean. le va pésimo. Pero el que lo pidió quiere turbo, porque no sé, se le antojó que empieza Netflix y no sé, y no puede poner pausa. Y el otro Pero no de puede. vuelta, vos no le vas a dar lo que quiere. Tipo, vos le vas a dar lo que quiere. Y la quiero ya y no se puede demostrar. Sos un No, hámster. flaco, porque las cosas no son así. Entonces, que todo sea a demanda, me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman, las toma un pelotudo de marketing, sin un input filosófico, Anotame está uno, mal, anotale uno. ¿entendés? Está mal. Entonces, hay que pensar a veces, esto para vos, ¿está bien? ¿Está bien o no está bien? Es una reflexión un poquito más profunda, ¿no? No es solo el tema de las plataformas. De hecho, ella dice que para sus empresas no utiliza este sistema de envíos. Me parece que Narda lo que está cuestionando es una filosofía de la comodidad, ¿no? Y sobre eso se hace una pregunta ética, que creo que es lo que hay que hacerse ante cualquier tipo de trabajo, servicio. Es decir, lo que dice, ¿esto está bien o está mal? A mí no me parece que esté mal ningún tipo de ninguno de estos servicios. Me parece que es un servicio como cualquier otro, es un trabajo como cualquier otro. El problema es que esas personas están precarizadas y no tienen derechos laborales. Y eso es una pregunta ética más sobre si está bien o no está bien un servicio que apela a la comodidad del consumidor. Los habrá más cómodos, menos cómodos, pero no podemos tener personas arriesgando su vida para entregar una pizza. ¿Hay algún mínimo, hablando de ética, vos me decías, no hay responsabilidad legal, no hay una RT, pero si uno de estos chicos tiene un accidente en la calle, en general, de lo que vos conoces, ¿las empresas hacen algo? Ahora, las empresas en general responden automáticamente a través de los sistemas de soporte, que es como la atención Sí. telefónica al repartidor, primero por la preocupación por el pedido antes que por la salud del trabajador. Esto pasa en la Argentina Sí. y en todo el mundo hubo Recuerdo el muchos. caso de esa persona que se accidentó y le miraron al teléfono y le Y le reclamaban. preguntaban por el pedido. Él dijo, me acabo de accidentar, y le preguntaban, pero ¿y el pedido? Bueno, todos recordamos un caso porque en Sí. realidad esto sucede la mayoría de las veces, ¿no? Hay miles de casos de estas características. Claro. Ahora, en
general, digo, para pensar también en las soluciones concretas que hoy ocurren, cuando un trabajador o trabajadora se accidenta en la calle, por ejemplo, con un auto, con un colectivo, es probable que pueda responder el seguro del colectivo o del auto, como sucede por reglas de responsabilidad civil en cualquier ciudad, más allá de que no tenga ART. ¿Debería responder una ART? Sí. A falta de ART, lamentablemente responde el sistema de seguros de responsabilidad civil. No es la mejor de las protecciones porque no son personas que están yendo al cine. Están trabajando y por eso merecen una protección especial, ¿no? Volviendo un poco a esto que sucedió con el alcalde porteño, saltó como resorte con este tema, ¿no? Como rápidamente salió a cuestionarlo. No es que es muy habitual escuchar a Horacio Rodríguez Larreta cuestionar fallos judiciales, pero acá salió rapidísimo. Eso denota un poder de lobby, un poder muy fuerte. ¿Alguna vez tuviste chance de conversar con los representantes de estas empresas? Sí, sin duda. Digo, a ver, primero hay estrategias internacionales y también nacionales de lobby. En Estados Unidos hubo, por ejemplo, casos de empresas que financiaron centros de investigación para que esos centros de investigación publicaran informes como eximiendo a las empresas de plataforma de sus responsabilidades. Sin dudas, también la política tiene mucha escucha respecto de estos representantes empresarios, una política obviamente conservadora, neoliberal, que ve en esta desregulación del trabajo, en particular del trabajo en plataformas, una manera de desregular otro tipo de relaciones laborales. Cuando Horacio Rodríguez Larreta dice hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, hay que adaptar las regulaciones laborales a las nuevas tecnologías, no está diciendo otra cosa que lo que finalmente dijo esta semana: hay que desregular todo tipo de relación laboral y económica. Eso en un país que está sufriendo problemas de ingresos, o trabajadores y trabajadoras que están sufriendo problemas de ingresos, desproteger más a los trabajadores, quitarle la indemnización por despido, generaría una tensión social, me parece inadmisible. Yo creo que no saben lo que están diciendo. Snirsek es uno de los autores que escribió Capitalismo de Plataformas. La verdad, ¿lo leíste el libro? Sí. Es muy cortito, es muy chiquito y si tienen la oportunidad de hacerlo es súper interesante para entender buena parte de lo que está pasando en este momento. Le llama a este tipo de plataformas, repito otra vez, valga la redundancia, plataformas austeras. Claro, porque no son las empresas de movilidad de plataformas no son dueñas de los autos, las empresas de delivery o de venta de productos no son dueñas ni de las pizzerías, ni de las heladerías, ni tampoco de las motos, ni de las bicicletas. Ahí residiría esta austeridad, ¿no? No hacerse cargo de nada, ser meras intermediarias de relaciones que ocurren como en una digitalidad espectral, ¿no? Fantasmal, cuando en realidad son relaciones que se dan digitalmente, pero son relaciones comerciales, laborales, económicas, humanas. Y uno de los elementos fundamentales para su crecimiento son estas tendencias mediante cuanto más seguidores, más socios tienen, más dinero ganan, ¿no? Estas externalidades positivas que tienen, que funcionan muy bien. Ahora, yendo un poco a ese punto, ¿no? Hay algo donde sí invierten, porque uno dice, bueno, ¿y cuál es el gasto que tienen efectivamente? Hay algo donde sí invierten. Hablamos de las plataformas de movilidad como de las plataformas de pedidos. Las de movilidad son las que te transportan en un taxi, digámosle, mal y pronto, en un auto de un lado a otro. Las de pedidos son estas de los chicos que van en bicicleta o en moto. Tienen ejércitos de abogados en todo el mundo para tratar de... invierten mucho en una especie de competencia internacional para ver quién evita la primer regulación del trabajo en plataformas, ¿no? Es decir, también hay competencia entre las empresas para evitar la protección de los derechos de los trabajadores de plataformas. Ahora hay antecedentes muy concretos. En California, Estados Unidos, hubo una sentencia muy clara que reconoció el derecho de los trabajadores choferes de Uber, una ley en España que protege los derechos de los riders, como le dicen allá los repartidores, una sentencia también definitiva en Gran Bretaña por la protección de los derechos de los trabajadores. Para evitar ese tipo de sentencias o de leyes, las empresas obviamente invierten mucho, pero no hay que pensar que es un modelo de negocios que tiene muchísimo éxito. La mayoría de estas empresas van a pérdida, todavía no monopolizan
los mercados y en realidad el financiamiento que tienen, sobre todo de capitales internacionales de riesgo, Sí. es porque estos Fondos capitales, sí, algo similar a los fondos buitre, que apuestan a riesgo, digamos, apuestan a riesgo para que en algún momento alguna de estas empresas se vuelva monopólica en un mercado y en ese caso sí sea de ganancias, ¿no? Amazon pasó de ser una empresa que daba muchísimas pérdidas a ser la empresa más grande del mundo y su dueño el hombre más rico del mundo. Son modelos de negocios que no son tan lineales. Lo que pasa es que en ese tráfico de dinero, en ese tráfico también de influencias para evitar las regulaciones, hay personas que están trabajando y lo hacen sin derechos. Sí, sí, y algunas pierden la vida, lamentablemente. Así es. La verdad que es un tema muy, muy intenso, muy fuerte, bueno, que se discute a veces de manera muy superficial, ¿no? Con un tuit, decir, bueno, esto protege, esta regulación afecta a un montón de trabajadores sin explicar en profundidad. Sin dudas es un gran problema que atraviesa este debate. Ahora, yendo un poquito a los mecanismos, ¿no? ¿Qué hacen esas empresas cuando se las regula? ¿Qué pasó en otros lugares del mundo? El ejemplo que das vos de Gran Bretaña, España, California. ¿Se fueron? ¿Qué hicieron? A ver, en general, como todavía no hay empresas monopólicas en los países, un poco juegan con un comportamiento como de competencia también después de una regulación entre empresas. Es decir, las empresas que son más fuertes en los mercados, que tienen la mayor parte del mercado, naturalmente no se van de los mercados aunque las regulen, porque ya ganaron ahí, Sí. ¿no? En todo caso, las que se pueden llegar a ir son las pequeñas empresas o las empresas que no tienen la mayor cuota del mercado, y esto pasó en España. Pero lo cierto es que el modelo de negocios no se vio afectado. En todo caso, el modelo de negocios tiene que ser adaptado. Se dice mucho, ¿no?, que las regulaciones se tienen que adaptar a las nuevas formas. Bueno, también es cierto que estas nuevas formas o estos nuevos modelos de negocios o nuevas maneras de trabajo se tienen que adaptar también un poco a las normas que existen, que como vos decías, son normas de vida, ¿no? Son normas de salud, son normas básicas, Claro. internacionalmente reconocidas, regionalmente estables y localmente, digo, están en nuestra Constitución Nacional. Vos lo decías al principio de la conversación, el artículo 14 bis de nuestra Constitución dice proteger todas las formas diversas de trabajo. No dice que hay trabajadores de primera y que hay trabajadores de segunda, trabajadores más nuevos o trabajadores más viejos. Dice proteger todas las formas de trabajo. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí un sábado a la noche, tratar de, con tranquilidad, en un living, comprender algo que a veces se discute a los gritos o mediante un tuit, y realmente el problema es mucho más delicado porque hay personas en el medio que dejan todo, que lo único que hacen es trabajar para poder tener un sustento de vida, como lo hacemos todos, pero que en el medio tienen muchos riesgos y a veces no se tienen en cuenta. Así que gracias. Muchas gracias a vos.